con un liderazgo fuerte y han hecho una gran diferencia hasta en su comunidad, empezando primeramente en su casa, ¿verdad? Pero puede crecer la influencia que Dios te da, ¿verdad? Si lo haces bien en tu casa, entonces el Señor te da más influencia, amén. Y ya pasa más a la comunidad y hasta puede el Señor usarte para impactar. Hay que bajarle un poco al micrófono y no hay nadie ahí atrás. Bájale un poco, please. Ahí está. Y puede impactar hasta el país entero, amén. Por ejemplo, estaba leyendo esta semana que durante la Segunda Guerra Mundial, en Alemania, el partido nazi trató de redefinir lo que era el cristianismo. Y ellos quisieron que la iglesia cristiana evangélica siguiera la interpretación del cristianismo según el partido nazi. Y ellos trataron de redefine, ¿cómo se dice? Redefinir o cambiar la definición básica del evangelio y obviamente borrar toda evidencia de que del judaísmo en la Biblia. Eso significa que de una querían borrar el Antiguo Testamento, como que el Antiguo Testamento ya no era importante, y enfocarse en Jesús y después, y no enfocarse en nada judío, en ninguna relación que tenía Jesús con el judaísmo, que Jesús nació de la genealogía del rey David, nada de eso. Y ellos querían que las iglesias evangélicas se unieran a esta nueva versión del cristianismo, que hasta tenía imaginen el nombre que le pusieron, el cristianismo positivo, así se llamaba el nombre oficial, cristianismo positivo. Y fue influenciado por un tal Rosenberg que era muy cercano a Hitler. ¿Y qué pasó? Que ellos trataron de poner esa nueva versión del cristianismo. Es como un cristianismo modificado para ir con las ideologías que ellos tenían, ¿no? Y ellos trataron de poner eso, pero porque varios pastores se opusieron a esas ideologías, no pudieron lograr lo que ellos querían. Ahora, yo digo, si vemos en la historia de los últimos 100 años, uno de los regímenes, ¿sabes lo que es un régimen, no? Más peligroso era la nazi Alemania durante los años 30 y 40, ¿verdad? Ellos eran extremadamente, eran extremos en su ideología, y ya sabemos todo lo que pasó con el Holocausto y todo eso, ¿verdad? Pero no era cualquier cosa ir en contra de un gobierno tan estricto como lo era la nazi Alemania. Y aún así encontramos en la historia que varios pastores evangélicos se opusieron a cambiar el evangelio o la definición de lo que dice la Biblia. Y es muy interesante porque cada vez que usted se va a dar cuenta que cada vez que hay una influencia que quiere cambiar el evangelio, quiere cambiar el verdadero significado de ser cristiano, ¿verdad? Siempre te vas a notar que va en contra de la palabra de Dios. Siempre, por ahí empieza. Siempre va a empezar, porque ellos empezaron con la crítica de que la Biblia otra vez, que el Antiguo Testamento no era necesario y todo eso, para empezar a ir borrando la conexión hebrea, ¿no? Y hasta el día de hoy vemos que cuando el cristianismo es atacado, lo primero que atacan es la Biblia. La Biblia se contradice, dicen eso, o los autores eran humanos, se equivocaron, un montón de cosas. Por ahí empieza siempre el ataque. Entonces, esa es la primera bandera roja, red flag. No sé si en español se dice así también, bandera roja, o la primera señal, mejor dicho, la primera señal de que hay algo que está mal, cuando empieza a haber a alguien o un grupo de personas o algo que quiere criticar la veracidad de la Biblia, amén, de la palabra de Dios, incluyendo
el Antiguo Testamento. Y hasta el día de hoy lo vemos otra vez, diferentes sectas y diferentes maneras, pensamientos que están, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero existen muchos que están atacando el Antiguo Testamento, a lo mejor no tan abiertamente, pero sí están diciendo como que no tiene importancia y lo están dejando a un lado como que no es importante. Y es como algo que va gradualmente quitándole la importancia a una palabra, a una parte de la palabra de Dios, para llevar a más extremos. ¿Sí me explico? Y el ejemplo que vemos durante la Segunda Guerra Mundial fue exactamente eso, que ellos trataron de cambiar, redefinir lo que era ser cristiano y tratar de poner la versión cristiana, cristianismo positivo, como ellos lo quisieron poner, pero porque hubieron varios pastores que fueron valientes, ¿verdad? Que se pararon firmes, aunque algunos de ellos fueron a la cárcel y todo, ellos no aceptaron que alguien, un gobierno, redefiniera lo que es la palabra de Dios. Amén. Y eso causó que el evangelio y muchas iglesias permanecieran fieles a Dios. Amén. Y eso es lo más importante que podemos hacer en nuestra vida, es permanecer fiel a Dios hasta el final. Y el Señor lo dice un montón de veces. Es bueno empezar, pero más importante es terminar. Amén. Y vemos como algunas similitudes con lo que pasó en ese tiempo y ahora en los tiempos modernos, y lo vemos como doctrinas que van completamente en contra de la palabra de Dios. Están tratando de ser como, están empujando para que sean aceptadas. ¿Sí me explico? Cosas que sabemos que van en contra de la palabra de Dios 100%. Están tratando de decir, bueno, quizás no tiene que ser tanto así, y usan la palabra, no tienes que ser tan extremo. Cada vez que te dicen no seas tan extremo, ellos son los extremos, para que sepan. Lo mismo que hizo la Alemania nazi, lo mismo. Y entonces quieren decir, vamos a introducir esto, aunque va en contra de la palabra de Dios, pero tenemos que aceptarlo. Entonces usan el amor, que Dios ama a todo el mundo y ama a todo, para tratar de introducir ideas y cosas que van en contra de la palabra de Dios. Y lo más triste es que aunque no estamos, gracias a Dios, viviendo bajo un régimen tan estricto como lo era, un régimen de terror, literalmente, aún así hay muchos pastores que están y cristianos en general que están rindiéndose o se están postrándose o están recibiendo estas doctrinas que van en contra de o están aceptando estas doctrinas que van en contra de la palabra de Dios, y están dejando que el mundo influencie la iglesia, cuando es la iglesia la que tiene que influenciar el mundo. Amén. Y lo estamos viendo otra vez en nuestra sociedad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una de las cosas que tenemos que la razón por qué miramos hacia atrás. Los judíos tenían una tradición. Ellos, cuando le enseñaban a los hijos, le enseñaban la historia de lo que había pasado con Israel. Y ellos especialmente, ¿verdad?, enseñaban toda la historia, pero muy importante, enseñaban la historia de Egipto y el Éxodo. Y lo sabemos muy bien que cada año en el Passover ellos vuelven a recordar y recuerdan la historia exactamente de cómo el Señor los rescató de Egipto. Y la razón por qué ellos hacían eso es para que las generaciones nunca se olvidaran de lo que Dios había hecho, número uno, y número dos, no volvieran a repetir los mismos errores que hicieron las generaciones anteriores. Pero lo que vemos ahora es no solamente que están ignorando la historia, están repitiendo las cosas malas que han pasado ni siquiera 100 años atrás. Entonces nosotros tenemos por eso que es importante ir al Antiguo Testamento. Por eso es que ver por la historia lo que Dios hizo. Amén. Porque vemos el trato de Dios con los humanos. Y vemos cómo la humanidad respondió en cada ocasión al trato de Dios. Y en qué fallaron y en qué lo hicieron bien para que nosotros seamos mejores. Amén. Porque si nosotros tenemos
una gran lista de gente que ha pasado antes, que pasó por diferentes problemas, que podemos aprender de ellos. Amén. No deberíamos nosotros cometer los mismos errores que ellos cometieron. ¿Sí me explico? Tenemos una gran lista de evidencia, ¿verdad? De gente, de culturas, de diferentes naciones, de diferentes personas que pasaron por diferentes pruebas, de las cuales nosotros podemos aprender. Amén. Pero una de las cosas que yo veo que es más importante aquí, volviendo otra vez a lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, es tener valor, courage, valentía. Es poder, como Pablo, poder mirar la muerte en la cara y decir, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Amén. Y ese tipo de determinación es la que necesitamos, porque podemos creer las cosas correctas, pero cuando nos toca demostrarlo, ahí es cuando necesitamos tener la valentía que viene de parte de Dios. Amén. Entonces, estamos otra vez en una situación, yo creo en todo el mundo, en nuestra nación, en la que necesitamos líderes espirituales fuertes para que puedan pararse en la brecha y puedan pararse en contra del avance de las tinieblas y decir, hasta aquí llegas, aquí no vas a pasar, aquí no vamos a cambiar nuestras convicciones. Amén. Y ser ejemplo para otras personas, porque una persona que es ejemplo inspira a otras personas. Amén. Entonces nuestro liderazgo tiene que ser un liderazgo en este tiempo profético, porque estamos en tiempos proféticos. Amén. ¿Y cómo nosotros tenemos un liderazgo profético? Escuchando la voz de Dios. Amén. El profeta era aquel que escuchaba la voz de Dios y comunicaba lo mismo que escuchó al pueblo. Amén. Nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios y comunicárselo a otras personas. Y de esa manera vamos a tener un liderazgo profético, un liderazgo que no va a ser llevado por emociones, porque nuestras emociones nos pueden engañar, o podemos escuchar. ¿Cuántos han escuchado una noticia y hay como 10 versiones diferentes de la noticia, verdad? Una persona dice una cosa, otra persona dice otra, y entonces como que hay muchas contradicciones y muchas voces tratando de confundir. Pero sabemos que si vamos a la raíz, si vamos a Dios, vamos a la raíz de la verdad, entonces ahí vamos a tener las palabras correctas que decir. Vamos a tener la dirección correcta. Amén. Y ya no vamos a llevarnos por lo que escuchamos o tratar de hacer las buenas decisiones que podemos hacer basado en la información que recibimos, sino que vamos a actuar según lo que Dios nos está hablando. Amén. Y entonces las características del liderazgo profético son: número uno, liderazgo de inspiración. Como les dije, cuando tú te paras firme en lo que crees, cuando tú empiezas a hacer las cosas y la otra gente te puede ver, es como que da inspiración. Amén. En los tiempos antiguos de batalla, cuando iban a la batalla, muchas batallas de los tiempos antiguos, lo que determinó quién ganaba no era necesariamente cuántos tenían, ni quién tenía la mejor arma, aunque esas cosas sí influenciaron. Pero usualmente lo más importante que determinaba quién iba a ganar era la moral del ejército. Y básicamente el ejército que estaba más inspirado era el que ganaba. Porque en muchos ejemplos de la historia vemos ejércitos que estaban todo estaba en contra de ellos y aún así ganaron. Y cuando uno va a ver qué pasó, el rey se subió en un caballo, ¿no? Un ejemplo general, y marchó hacia el frente de la batalla. Todos los hombres lo vieron y se inspiraron, y entonces ganaron la batalla. Entonces la inspiración de un hombre de Dios, de un líder, puede cambiar la gente alrededor tuyo. Tú puedes inspirar con tu vida, de la manera que tú vives, de la manera que tú actúas, a toda la gente que tú entras en contacto. Amén. Entonces está, número uno, el liderazgo de inspiración, que tiene que ver primeramente con liderar tu casa, liderarte a ti mismo. Amén. Porque todo empieza con uno, ¿verdad? Y todo empieza en casa, y después
tú puedes liderar a otros. Amén. Está el liderazgo en tiempos de crisis y en tiempos de calma. Y ahora, y en este vamos a ver un ejemplo bíblico. Uno de los mejores ejemplos bíblicos, yo creo que está en la Biblia, se encuentra en la historia que encontramos en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 27. Hechos 27 nos da la historia del apóstol Pablo cuando él ya fue juzgado. Él fue a Jerusalén, fue juzgado por el Sanedrín, acusado, mejor dicho, por el Sanedrín. Se fue presentado delante del gobernador, y entonces él, siendo ciudadano romano, él apela al César. Es como en los tiempos modernos sería como que alguien le quiere hacer juicio aquí en Miramar y entonces él apela a la Corte Suprema. Entonces él tiene que viajar a Washington DC, que es la capital, y ahí se va a presentar en frente de la Corte Suprema. Es algo parecido, pero en ese tiempo era César. Entonces él está en Jerusalén y ahora él tiene que viajar hasta Roma, ¿verdad? Y en ese tiempo la transportación, la manera de ir había dos modos de transportación: por el terrain, ¿cómo le decimos? Por tierra, por tierra, ¿verdad? O por mar. Y el mar era más rápido, era más eficiente. Entonces, en Hechos 27 está la historia de cómo él él es puesto en un barco como prisionero, porque claro, hasta que no lo juzguen, no determine el juicio, no puedes quedar libre. Entonces tiene que estar supervisado. Y entonces tiene un oficial romano que se llamaba en el versículo 1 del capítulo 27, Julio, un capitán de la guardia del regimiento imperial. Y los acompañaban a otras personas también. Y el barco iba a ir rumbo hacia Roma hasta que llegara a Roma. Y entonces él iba a desembarcar y presentarse delante del César. Pero cuando el barco empieza a viajar, lo primero que encuentran es que el viento va en contra de ellos. Entonces, para perspectiva, ellos viajaban del este hacia el oeste, ¿verdad? De la tierra de Jerusalén, de Judea, Israel. Ellos tenían que viajar hacia el oeste. Y el viento iba en contra a la otra dirección. Entonces, cuando el barco está tratando de ir hacia esa dirección y el viento está, ¿sabe que como se movían los barcos en ese tiempo? Eran con las ¿cómo se dice? Sails, las velas. Las velas. Entonces, ellos lo que hacían, si el viento venía del sur o del norte o de atrás, entonces ellos podían medio doblar las velas, y entonces el viento le ponían como un ángulo, y entonces ellos iban a la dirección que querían. La única dirección que no les servía es cuando el viento venía de frente, y justamente eso es lo que le pasó al barco de ellos. Entonces eso causaba que fuera súper lento, muy lento. Básicamente tenían que ir hacia el sur para agarrar un poco de viento y luego volver otra vez al norte, y tenían que hacer como un zigzag así, y eso era como ir, por tierra hubieran llegado más rápido, a lo mejor, puede ser. Entonces se presenta una situación difícil. ¿A cuántos se le ha presentado una situación difícil en la vida? A todos, ¿verdad? Y entonces ellos tienen que tomar una ruta diferente a la que iban a tomar originalmente. Entonces no vamos a leer toda la historia porque es bastante larga, pero por eso se la estoy como sumarizando. Pero vamos al versículo 9. Habíamos perdido bastante tiempo. El clima se ponía cada vez más peligroso para viajar por mar porque el otoño estaba muy avanzado. No solamente que se estaban demorando mucho porque el viento estaba en contra, sino que ya estaban como en octubre, y ya octubre, noviembre, y ya venía el invierno. Y entonces en el invierno venían las tormentas y venía más frío, y entonces era más difícil viajar todavía. Es más, durante unos meses, no sé exactamente, pero me imagino que los meses del invierno, enero, febrero y marzo, los barcos no viajaban porque era muy peligroso
viajar en esos tiempos por las tormentas. Y entonces ya se estaban acercando el tiempo de que ya ni podían viajar más, ¿sí? Porque el otoño estaba muy avanzado y Pablo comentó eso con los oficiales del barco. Entonces, esta es la primera señal que Pablo demuestra en esta historia de su liderazgo. ¿Qué es lo que hace Pablo? Él no tiene miedo de hablar con la gente que está a cargo, porque él va directamente, aunque él es técnicamente un prisionero, él se acerca, va a los líderes, a la gente que está a cargo, ¿sí? Y miren lo que les va a decir. Les dijo: señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. Naufragio, pérdida de la carga y también riesgo para nuestras vidas. Pero el oficial a cargo de los prisioneros les hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo. Entonces, simplemente porque él no le hizo caso lo que Pablo le dijo al oficial, Pablo no dijo, bueno, ya no voy a hablar más con él, me rindo. ¿A cuántos les ha pasado? A veces hemos tomado ese paso de fe, ¿verdad? Y hemos hablado, pero le han hecho caso a otro en vez de a nosotros. Pero está bien, porque el Señor usa todo para su gloria. Y más adelante vamos a ver cómo Dios termina exaltando, o dándole la razón a Pablo, porque exactamente lo que él estaba ahora avisándoles que iba a pasar es allá donde ellos se dirigían. Amén. Y aunque el jefe no, le dice, no es el jefe, ¿cómo es que se llamaba? El imperial, bueno, el que estaba a cargo de él, el oficial, no le hace caso al principio a Pablo, no significa que Dios todavía no tenía el plan. ¿Sí me explico? A veces nosotros nos desanimamos, nos desesperamos, porque tratamos una vez y no vemos el resultado. Amén. Pero lo importante, una de las cosas más difíciles y más importantes que tenemos que hacer como cristianos es ser persistentes. Amén. De no rendirse, seguir hasta el final. Amén. Y seguir adelante. Entonces, él les avisa, ellos no le hacen caso y ellos siguen adelante. Entonces viene una tormenta, porque el viento todavía está contra ellos, se están demorando demasiado tiempo. Y es muy interesante analizar la historia y seguirla en el mapa, porque lo ves. ¿Quién escribía esto? ¿Saben? ¿Quién estaba escribiendo la historia? Lucas que estaba con Pablo acompañado, él es el que estaba escribiendo la historia. Y la verdad que tú ves la historia y vas siguiendo en el mapa y lo ves. Ellos se pusieron de parte de abajo cerca de una isla, porque la isla tenía montañas, para que la isla bloqueara el viento, para que ellos pudieran avanzar un poco más. Pero luego vino una tormenta, el versículo 13, cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur, los marineros pensaron que podrían llegar a salvo. Entonces llevaron anclas y navegaron cerca de la costa de Creta. Esa es la isla. Pero el clima cambió abruptamente y un viento huracanado llamado nororiente sopló sobre la isla y nos empujó a mar abierto. Entonces ellos iban siguiendo seguro, por si acaso ellos estaban cerca de la isla, pero luego vino el viento y los empuja hacia afuera y los lleva en medio del mar, ¿sí? Y entonces dice aquí que por muchos días estuvieron en el mar, no sabían ni a dónde iban, no sabían a qué dirección estaban yendo ni nada, porque la tormenta, dice que no podían ver ni el sol ni las estrellas, porque ustedes saben que ellos, como los navegadores de ese tiempo, miraban las estrellas y sabían, ok, estamos yendo hacia aquí, ya sabían hacia dónde iban. No podían ver nada. La tormenta completamente es como un mini huracán que los agarró y los empuja en el medio del mar. Y lo que quiero enfocarme es lo que dice Pablo. Si seguimos adelante, en el versículo 19, ahí dice que no podían ver ni las estrellas. 21, nadie había comido mucho tiempo. Finalmente, Pablo reunió a la tripulación, les dijo: Pablo es un prisionero y él toma iniciativa. Una cosa también importante que tiene un líder es tomar iniciativa. Amén. Un líder no espera siempre que alguien le diga que tiene que hacer algo. Amén. Un líder
analiza la situación, ve lo que está pasando alrededor y entonces toma iniciativa para cuando sabe que, bueno, yo puedo aportar aquí, yo puedo traer una palabra de sabiduría, yo puedo ayudar en esta situación. El líder toma iniciativa y lo hace. Él tomó iniciativa y reunió a toda la tripulación junta. Otra cosa que también es muy importante notar aquí es, vieron como al principio nadie le hizo caso a Pablo. Él habló, él les advirtió y como que no le hicieron mucho caso. Pero cuando viene la tormenta, cuando viene la crisis, cuando viene el problema, amén, entonces la gente ahí sí lo querían escuchar. Es como en los tiempos que estamos ahora. Cuando viene el problema, cuando viene la crisis, entonces la gente quiere escuchar de Dios. Amén. Cuando uno se le acerca y habla de Dios y dice, no, ahora no, estoy bien, no necesito escuchar. Pero cuando viene el problema, viene algo que les cambia todo, entonces las personas están más, entonces, sí, ahora sí están más dispuestas a escuchar. Amén. Y obviamente, la reacción de Pablo podría haber dicho, no me hicieron caso, pues ahora se van a morir todos aquí. Y a mí no importa si yo me muero, porque yo me voy para el cielo, pero ustedes derechito para el infierno se van todos. Y él podría haber dicho esa actitud porque no me hicieron caso, pero no, él no tiene esa actitud. Aunque fue rechazado por ellos al principio, él se preocupa por ellos, por el bienestar de todos ellos. Miren lo que dice. Pablo reunió a la tripulación y les dijo, señores, ustedes deberían haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. ¿Y cómo sabía Pablo esto? Versículo 23. Pues anoche un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado y dijo, Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios, sucederá tal como Él lo dijo, pero seremos náufragos en una isla. Y ahí en donde aquí viene el ejemplo de ser un líder profético. Amén. Él escuchó la voz de Dios, un ángel se le presentó y entonces él les compartió lo que Dios le había dicho y los animó. Amén. Los inspiró a seguir adelante, porque dice que ya se habían rendido, ya habían dado todo por vencido. Dijeron, ya vamos a perecer aquí en el medio de esta tormenta. Y el Señor usó, y fíjese algo, yo creo, puedo estar equivocado, pero ustedes piénsenlo, pero yo a veces pienso, si Pablo no estuviera en ese barco, yo creo que quizás hubieran todos perecido. En esa tormenta no hubiera salido nadie vivo de esa tormenta, no hubieran sobrevivido. Pero porque Pablo estaba ahí y el Señor tenía misericordia de él tuvo misericordia de todos alrededor. ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que en donde el Señor te ha puesto también hay misericordia ahí, porque en donde hay un hijo de Dios, por ahí corre la gracia de Dios. Amén. A veces nosotros estamos rodeados de personas o de circunstancias que no nos gustan, pero también tenemos que pensar en esto, en donde tú estás, en donde Dios te ha puesto, ahí hay misericordia, porque tú eres un hijo o una hija de Dios, que Él te cuida, entonces automáticamente Él va a cuidar la gente alrededor tuya. Amén. Miren el ejemplo de Sodoma y Gomorra. Abraham le dice al Señor, Señor, si encontraras tan solo 50 personas justas en esta ciudad, ¿no la destruirías? ¿Y qué le dice el Señor? Sí, no, si encontraras 50 justos, no lo destruiría. Amén. Muchos lugares todavía está la misericordia de Dios, porque hay hijos y hijas de Dios que todavía los buscan y los sirven y se juntan como nosotros a adorarlo. Amén. Pero quién sabe lo que pasaría si Pablo no hubiera estado en ese barco. Quién sabe qué pasaría con tu familia si tú no estuvieras entre medio de ellos, tú siendo de repente la única persona cristiana. Amén. En tu trabajo, etcétera. Porque a veces no pensamos en estas cosas, pero Dios tiene todo en su plan perfecto. Amén. Sí, tenemos que confiar en el plan de Dios. Amén. ¿Cuántos confían en el plan de Dios que es perfecto? Aunque no lo entendamos, aunque a veces es difícil. Amén. Pero siempre pensemos en eso. Dios sabe lo que hace. Dios no se equivoca. Dios es misericordioso. Dios a lo mejor te usa a ti, te usa a mí.
poniéndolo en ciertos lugares para que Él tenga misericordia de toda la gente alrededor. Amén. Como Él tuvo misericordia de toda la tripulación que iba en este barco con Él. Entonces, ¿qué pasa? La historia sigue y y pasa algo muy interesante aquí en el versículo 30. Dice, entonces ellos están en medio de la tormenta se va, entonces Pablo le dice, anímense, coman algo, porque no habían comido, estaban todos estresados, pensaban que iban a morir, coman, toman fuerzas, comen un poco de comida, botan el resto de la comida al mar, porque contra menos el barco pesaba, más ligero va y más chance tienen de llegar a un puerto vivos, sanos y salvos. Amén. Y ellos siguen y encuentran una isla que no saben qué isla es, que más tarde van a ver que es la isla de Malta. Y ellos dicen, vamos hacia esa isla, vamos bien lento, no tiene un puerto, pero sí vemos una playa. Entonces ellos esperaban ir bien suavecito hasta tocar la arena del mar, y entonces el barco se queda y entonces se bajan todos en la playa y todo bien. Pero no sucedió así, porque había un reef, un coral reef, ¿cómo se dice eso? Un recife, eso, y de rocas, y el barco chocó contra eso y se empezó a deshacer el barco. ¿Y qué pasa aquí? Vamos al versículo 30. Los marineros trataron de abandonar el barco, bajaron el bote salvavidas como si estuvieran echando anclas desde la parte delantera del barco. Qué gente más buena, ¿verdad? La que estaban ahí. Iban a abandonar, ellos iban a bajar y iban a dejar el resto que los iban a abandonar ahí. Así que Pablo aquí otra vez ve lo que está pasando, y ¿qué va a hacer Pablo? Va a tomar iniciativa por el bien de todos, ¿verdad? Y miren lo que dice Pablo aquí. Les dijo al oficial al mando y a los soldados: todos ustedes morirán a menos que los marineros se queden a bordo. Entonces los soldados cortaron las cuerdas del bote salvavidas y lo dejaron a la deriva. O sea, no tenían forma de escapar. ¿Por qué ustedes creen que Pablo dijo eso? Que morirán todos. ¿Quiénes están tratando ¿quiénes son los marineros? Los marineros son los que manejan el barco, los que saben cómo bajar las velas, cómo setear el curso del barco, cómo mantenerlo, todo eso. Y ellos se iban a escapar. Entonces Pablo dice, no, si ellos escapan, todos vamos a morir. Bueno, no se incluyó a él, pero todos ustedes van a morir. Pero porque si ellos se iban, entonces no había manera de controlar el barco, y entonces la tripulación iba a perecer. Entonces él va otra vez con valentía y les dice las cosas como son a los que están a cargo. Y les dice, no dejen que se vaya. Entonces dice, cuando empezó a amanecer, versículo 33, Pablo animó, mira otra vez, ¿qué está haciendo? Animó a todos que comieran. Ustedes han estado tan preocupados que no han comido nada en 2 semanas, les dijo. Por favor, por su propio bien, coman algo ahora, pues no perderán ni un solo cabello de la cabeza. Les volvió a recordar. Así que tomó un poco de pan, dio gracias a Dios delante de todos, partió un pedazo y se lo comió. Les hizo hacer Santa Cena a todos los que estaban ahí. Mira, vamos a hacer aquí, ustedes no saben nada de esto, no les he predicado el evangelio, no saben nada de Jesucristo, quizás ni siquiera han escuchado, la mayoría que están aquí en este barco ni siquiera han escuchado su nombre, pero aquí vamos a hacer Santa Cena. Voy a partir el pan y vamos a comer todos, ¿sí? Después de comer, la tripulación redujo aún más el peso del barco, como les había dicho, echando al mar la carga de trigo. Cuando amaneció, no reconocieron la costa, pero vieron una bahía con una playa y se preguntaban si podían llegar a la costa haciendo encallar el barco. Entonces cortaron las anclas y la dejaron en el mar. Luego soltaron los timones, izaron las velas de proa y se dirigieron a la costa. Todo esto no lo pudieran haber hecho si los marineros hubieran tirado, ¿verdad? No hubieran podido haber hecho nada de esto. Por eso que Pablo dijo, necesitamos los marineros aquí para que sigan guiando el barco, porque todavía no hemos llegado a la destinación. Amén. Entonces dice que el barco entonces entra a la rifa, empieza a deshacerse. Y aquí pasa otra cosa también importante. Nos creemos que ya estamos al final, pero todavía no. Versículo 42, miren lo que dice. Los soldados querían matar
a los prisioneros para asegurarse de que no nadaran hasta la costa y escaparan. ¿Tiene sentido lo que ellos querían hacer? Y mira el versículo 43. Pero el oficial al mando, estamos hablando, ¿quién era él? Julio, ¿se acuerdan? Se llamaba Julio. ¿Qué quería? Quería salvar a Pablo. Así que no los dejó llevar a cabo su plan. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Otra vez, a causa de Pablo se salvaron todos los otros prisioneros que en ese momento los hubieran matado. Amén. Y yo creo que el carácter que demostró Pablo desde que se subió a ese barco, porque imagínense, ellos estuvieron bastantes semanas en el barco. Yo creo que el carácter, la manera que él se comportaba, la manera que él les hablaba con respeto, amén, no, de la manera que él su carácter, de cómo él era, le llamó la atención al oficial romano, de tal manera que cuando tenía sentido lo que estaba sugiriendo, bueno, los tenemos que matar porque si no se escapan y luego nos metemos nosotros en problemas. Pero el aprecio que tenía el líder con Pablo hizo que le salvara la vida a él y a los prisioneros. Amén. Y tú nunca sabes cuándo, en un momento que a lo mejor era incómodo, ¿verdad? Lidiar con una persona que no conoce al Señor. A lo mejor no era tan fácil, pero tú seguiste dando gracias a esa persona. ¿Sí me explico? Yo creo que todos han pasado por una situación así, de que no estamos recibiendo la mejor actitud de parte de una persona, pero nosotros seguimos dando la mejor actitud, ¿verdad? Seguimos dándole gracias a esa persona. Y yo creo que tarde o temprano vamos a recoger, vamos a cosechar, gracias, lo que hemos sembrado. Amén. Así que no te canses de sembrar, no te canses de tener una buena actitud, no te canses de siempre darle gracia a las personas, perdonarlas, amén, porque no sabes en qué situación más adelante eso te va a beneficiar a ti, amén, y beneficiar a los que están otra vez, los que están contigo, los que están alrededor, amén. Así que porque Julio apreciaba a Pablo, él no dice que hagan el plan de matar a los prisioneros, y dice que los ordenó a todos los que sabían nadar que saltaran por la borda primero y se dirigieran a la tierra firme. Los demás se sujetaron a tablas o restos del barco destruido. Así que todos, diga todos, escaparon a salvo hasta la costa. Y Pablo no les predicó con palabras, pero le predicó con sus acciones. Amén. Y yo creo que en tiempos de crisis, ¿verdad? Como lo era en esta historia, un tiempo de crisis que ellos están viajando hacia una destinación y todo va en contra de la tormenta y todo eso. En tiempo de crisis es muy importante poder demostrar liderazgo a otras personas y demostrar el evangelio a través de nuestras acciones, más que nuestras palabras. ¿Sí me explico? Pero para llegar a ese punto tenemos que pasar por un tiempo de madurez. Amén. ¿Y cómo maduramos? Pues simplemente nada más y nada menos cómo maduraron los grandes hombres de la Biblia, incluyendo Pablo, pasando por el desierto. Amén. Moisés tuvo que ir al desierto a madurar antes de ir a rescatar al pueblo de Israel del faraón. Pablo, antes de empezar su ministerio, tuvo que ir al desierto. Amén. Elías, antes de terminar su llamado y pasar el manto, tuvo que pasar por el desierto. O sea, vemos una y otra vez como los grandes hombres de Dios pasan desiertos, pero el desierto no es para destruirte, sino es para madurarte. Amén. Porque solo Dios sabe lo que vamos a enfrentar en nuestras vidas, ¿verdad? Y en qué momento crítico Dios te va a usar para salvar la vida de otros. Amén. Porque Dios en su misericordia sabe todo lo que va a pasar y nos usa a nosotros, sus hijos y sus hijas, para darle misericordia a otras personas. Amén. Así que les invito a que lean la historia esta semana o cuando tengan tiempo. Ahí se los dejo como homework. Hechos 27. Lean la historia y a lo mejor descubren más cosas de lo que hemos hablado hoy, porque es una historia muy interesante de la Biblia que lo podemos aplicar con nuestra vida. Amén. Entonces, ese era el liderazgo en tiempos de crisis y en tiempos de calma.
saber tener los dos tipos de liderazgo. El tercero de 4, liderazgo relacional y liderazgo espiritual. Entonces, el liderazgo relacional se enfoca en otros. ¿Cómo nosotros mejoramos un liderazgo relacional? Tenemos que aprender a lidiar con gente de diferentes caracteres. Amén. No podemos, si queremos ser eficientes en un liderazgo relacional, no nos podemos estancar y decir, bueno, yo no hablo con esa persona porque es un gringo, digamos. No, digamos, bueno, no, yo con el inglés, no, y nos cerramos. O no, o esa persona no es de mi cultura, ¿verdad? O esa persona no es cristiana, o esa persona no me cae bien, o no me gusta esa actitud. Independientemente de la actitud o de cómo la persona es, Dios nos ha llamado a liderar a todos. Amén. Todo el mundo tiene que tener una oportunidad de acercarse a Cristo. Amén. Entonces es algo que tenemos que trabajar, porque no estoy diciendo que es fácil. Es difícil, fácil lidiar con la gente que conocemos, pero cuando ya son gente en diferentes situaciones, en el trabajo, lo que sea, fuera, ¿verdad? Entonces ya se pone más complicada la cosa. Pero tenemos que nosotros entrenarnos a nosotros mismos. ¿Cómo mejoro mi actitud bajo estrés? ¿Cómo mejoro cómo mejoro mis relaciones con diferentes personas? ¿Qué puedo hacer para identificarme más aún con un musulmán? Déjame entender un poco más su cultura, lo que ellos piensan, para no caerle tan confrontacional. ¿Sí me explico? Para relacionarme un poco más con ellos. Porque Pablo usó la sabiduría para poder hablar con diferentes personas, amén, y influenciarlos en una manera positiva. El liderazgo relacional, y el segundo, que es el liderazgo espiritual, es con nosotros mismos. Yo mismo me tengo que saber liderar a mí mismo para yo poder liderar a otras personas. Entonces, ¿en qué área? Nosotros tenemos que constantemente estar en un estado de no quiero decir crítica, autoanálisis, mejor dicho, en que nosotros pedimos al Espíritu Santo que nos analice nuestro corazón. Y tiene que ser algo constante, porque estando en el mundo, siendo parte del mundo, es como que diferentes cosas nos influencian. Pero nosotros tenemos que siempre venir delante de la presencia del Señor. Señor, analiza mi corazón, cambia lo que no es, quita lo que no viene de ti, y ayúdame a liderarme a mí mismo en las áreas que necesito liderarme. Y entonces, por medio de la disciplina también personal, entonces eso automáticamente, una persona disciplinada te da más influencia con otras personas. Amén. Y no queremos tener influencia con otras personas para gloriarnos, ¿verdad? No, queremos tener influencia con otras personas para llevarlos a los pies de Cristo. ¿Cuántos quieren pasar esta vida y hacer una diferencia en esta generación? Yo creo que todos queremos. Pero si ponemos esfuerzo, podemos lograr grandes cosas por medio de Dios. Amén. Y eso es algo importante. Y la última característica que quiero hablar esta noche del liderazgo es el liderazgo de otro espíritu. O sea, el ejemplo que está aquí dado es el ejemplo de Josué en la Biblia. Y vamos a ir rapidito al último versículo que voy a leer esta noche. Está en Josué. Versículo 3. Josué versículo 3, capítulo 3, versículo 2. 3:2. 3 días después, los jefes israelitas fueron por el campamento y dieron al pueblo las siguientes instrucciones que venían de Josué. Cuando vean los sacerdotes levitas llevar el arca del pacto del Señor su Dios, dejen sus puestos y síganlos. Dado que ustedes nunca antes viajaron por este camino, ellos los guiarán. Entonces, el liderazgo de Josué, el liderazgo espiritual, él basó su liderazgo en la presencia de Dios.
donde iba el arca, ¿qué le dijo a todo el pueblo, a todos los jefes del pueblo? Cuando ustedes vean los levitas, los adoradores, los que cantan, los que llevan la presencia del Señor, y ustedes ven que ellos van en esa dirección con el arca del pacto, ustedes síganlo, ustedes solo síganlo. Su prioridad y su enfoque era: ¿a dónde va la presencia de Dios? Ahí es donde yo quiero ir. Amén. Y ese es el tipo de liderazgo que nosotros necesitamos en estos tiempos, más que nunca. Señor, ¿a dónde va tu presencia? ¿A dónde tú nos quieres llevar? Amén. En donde yo veo que está la presencia del Señor, hacia ahí yo quiero ir. Donde yo no siento la presencia de Dios, donde yo no veo la presencia de Dios, de ahí me quiero alejar. ¿Sí me explico? Esa dirección que él tenía. La prioridad era: a donde va la presencia del Señor, ahí vamos a ir todos y vamos a seguir lo que Dios nos guía. Amén. Y ese es básicamente lo que les quería hablar esta noche, de desear desarrollar nuestro liderazgo. Todo el mundo, todos podemos ser líderes, ¿verdad? Pero es algo que debemos desarrollar. Entonces, tú identifica en qué área necesitas desarrollarte y trabaja en eso, trabaja en tu carácter, trabaja en esa área, porque tarde o temprano, te lo aseguro, el Señor va a haber una situación en la que Dios te va a usar. Y Dios te va a usar para bendecir a tu familia, pero Dios va a usar para bendecir a la gente alrededor tuya. Y hasta Dios te puede usar para bendecir la nación. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a terminar. Quiero para terminar diferente hoy, que nos juntemos en grupo de 4 o 5 personas y oremos los unos por los otros. Díganle unos a los otros si hay alguna necesidad que alguien tiene. Júntense. Grupos de 4 o 5 personas. ¿En qué puedo orar por ti? ¿Qué necesitas? Entonces nos podemos decir: ora por mí en esto. Y que podamos, porque yo lo que quiero es que podamos confiar más en nosotros, en cada uno de nosotros. Que puedas confiar en tu hermano, en tu hermana, en Cristo, para que te apoye en oración, para que te ayude. Amén. Entonces juntémonos un momento y 5 minutos terminemos en oración, orando los unos por los otros por cualquier necesidad. Amén. De lo que ustedes necesiten. Amén. Gloria a Dios. Y hago una oración rápido para terminar y luego ustedes oran. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por tus siervos a través de todas las edades de los cuales nosotros podemos aprender. Danos esa valentía, Señor. Danos la valentía que tú le diste a Josué para poder estar firmes en lo que creemos y no permitir que las fuerzas del Satanás, del diablo, nos venga a cambiar lo que creemos, que venga a cambiar el evangelio, como dijo Pablo. Ni aunque un ángel de luz venga y diga algo diferente a lo que os he enseñado, no lo aceptéis. Y nosotros queremos hacer de esa misma manera, Señor. Queremos ser fieles a tu palabra, queremos ser fieles a tu llamado, queremos ser fieles al lugar donde nos has puesto, Señor. Queremos ser fieles aún al cuerpo de Cristo, Señor, a tu iglesia amada, Señor. Y poder crecer en amor y poder liderar, Señor. Inspíranos, Señor, para que podamos inspirar a otros y ser buenos líderes, Señor, que tú has confiado entre nosotros. Y bendecimos a tu pueblo en esta noche en el nombre de Jesús. Sigan orando los unos por los otros. Amén.